Buenos días, muchachos. Hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama división de polinomios. Lo vamos a hacer en tres casos. ¿Listo? El primero de ellos se llama división de monomios. Aquí vamos a ver tres reglas que son fundamentales para este caso y para los dos que siguen en adelante. ¿Listo? Entonces, división de monomios, vamos a dividir. Recuerden que monomio, mono es porque tiene un solo término. Vamos a dividir de un solo término. Aquí tenemos un ejemplo. Menos 16m a la 5n a la 3 dividido entre 4m a la 2m a la 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Primero, planteamos la división. Así se plantea la división, utilizando esta barrita como si fuera una fracción. Aquí esto significa que este monomio está dividiendo a este monomio de acá abajo. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Primero dividimos los signos. Entonces, como este es negativo, menos dividido entre más nos da menos. Luego vamos a dividir los coeficientes, es decir, los números. En este caso sería 16 dividido entre 4. Y por último vamos a dividir la parte literal, es decir, las variables. M5N3 dividido entre M2N a la 3, esta es la parte literal. Entonces, por aquí nos va a quedar menos, 16 dividido entre 4 nos da 4. Y ahora, para las variables, lo que vamos a aplicar es una propiedad de la potenciación que cuando se divide en potencias de igual base, por ejemplo, si tuviéramos 5 a la 3 dividido entre 5 a la 2, se deja la misma base y se restan los exponentes, el de arriba menos el de abajo. 3 menos 2 es todo 5 a la 1. En este caso entonces nos va a quedar, miren las variables m, 5 menos 2, se restan los exponentes, y por acá 3 menos 3. Esto nos va a quedar menos 4, m a la 3, y este n, aquí va a pasar algo, muchachos. 3 menos 3 es n a la 0, y n a la 0 es igual a 1. Cuando yo multiplico 1 por 4m a la 3, me va a dar lo mismo. Es decir, ¿qué quiero decir? Que cuando tengamos que dividir lo mismo entre lo mismo, la misma variable con el mismo exponente, lo que hacemos es cancelarlo. Y entonces ya no se escribe en la respuesta. ¿Listo? Listo, muchachos. El segundo caso es dividir un polinomio entre un monomio. Es decir, que este va a tener varios términos, más de 2, y lo vamos a dividir entre un monomio que es el de abajo, siempre va a tener un solo término. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso es un trinomio, lo vamos a dividir entre el monomio. Planteamos la división, es decir, que lo escribimos en forma de fracción. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Que cada término del polinomio lo vamos a dividir entre el monomio respectivo. Entonces, primer término entre el monomio, mírenlo aquí, más, porque aquí más dividido entre más es más. El segundo término dividido entre el monomio. Y por último, el tercer término dividido entre el monomio. Miren que aquí es menos, menos dividido entre más es menos. Entonces nos quedan tres divisiones iguales a las del caso anterior. ¿Listo? Entonces, recuerden, se dividen los signos, esto es positivo. 20 dividido entre 4 es 5. Se deja la misma base y se restan los exponentes. 4 menos 2, 2. Por acá más, miren que aquí nos sucede algo curioso. Que 2 dividido entre 4 no se puede hacer, ¿cierto? Pero lo que podemos hacer sí es simplificar como si fuera una fracción. Entonces, mitad 1, mitad 2. Entonces nos va a quedar más un medio, lo podemos dejar en forma de fracción. 3 menos 2, 1, es decir que quedaría x a la 1, si queremos lo escribimos sin 1. Y por acá, 8 dividido entre 4 es 2, x al cuadrado dividido entre x al cuadrado, como dijimos, 2 menos 2 es 0, esto es 1, es decir que esto se cancela y no se escribe en la respuesta. Esta sería entonces la respuesta, no olviden, cada término se divide entre el monomio respectivos y se aplica el mismo caso de monomio entre monomio. ¿Listo? Bueno, muchachos, ese es el tercer caso y es el más complicado, polinomio entre polinomio. Miren que aquí cuántos términos tenemos, 1, 2, 3, 4, 5 términos dividido entre otro polinomio que tiene 2 términos, es decir, un binomio. Este caso es más complicado, quiero que me presten mucha atención. Se resuelve como se dividen los números enteros, una división común y corriente, ¿vale? Entonces aquí va a haber un cociente, tenemos que ir multiplicando y aquí tenemos que hacer unas restas. Por eso es importante que ustedes recuerden cómo se suma, cómo se resta, multiplica y divide monomios, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Lo primero que hay que hacer es dividir.
No, antes de empezar a dividir, cogemos este polinomio y tenemos que ordenarlo en forma descendente. Es decir, que empezamos, miren, aquí empieza y a la 5, y a la 4, y a la 3, yo ya lo he ordenado aquí. Miren que y a la 2 no tiene. Entonces, cuando haga falta algún término, le dejamos el espacio. Es decir, que aquí vamos a dejar un espacio para y a la 2. ¿Vale? Tenemos el de y tenemos un término independiente. Esto lo vamos a dividir entre el binomio 2y menos 1. Este también debe estar ordenado y completo. Si le hace falta algún exponente, si fuera por ejemplo aquí y a la 2, tendríamos que dejar un espacio para y luego el término independiente, ¿vale? Ambos polinomios deben estar ordenados y completos. Si hace falta algún término, se completa con 0, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es coger el primer término del dividendo. 6y a la 5 lo vamos a dividir entre el primer término del divisor, 2y. Ya las tengo aquí. Recuerden, se dividen los signos positivos, 6 dividido entre 2, 3. Y las variables se deja la misma base y se restan los exponentes, 5 menos 1, 4. Este va a ser nuestro primer término de la respuesta, 3y a la 4. ¿Qué va a hacer ese 3y a la 4? Va a multiplicar a estos dos términos. Aquí vamos a colocar los resultados, pero cuando los escribamos aquí vamos a cambiarle el signo. ¿Por qué? Porque los vamos a restar. Entonces les cambiamos el signo y ahí ya podemos hacer la operación. ¿Listo? Entonces, más por más da más, aquí escribo menos, 3 por 2, 6, y a la 4 por y, recuerden que en la multiplicación se deja la misma base y se suman los exponentes, 4 más 1, 5. Miren que aquí siempre me deben de quedar términos semejantes. Si no fueran semejantes, yo no los puedo ni sumar ni restar. Tengan cuidado con eso. Más por menos da menos. Aquí escribo más. 3y a la 4 por 1. Recuerden que todo lo multiplicado por 1 da lo mismo. Entonces aquí voy a escribir 3y a la 4. ¿Listo? Trazamos una línea y vamos a sumar. Entonces, menos 6 más 6 se van a cancelar. Siempre estos primeros se van a cancelar. Y aquí vamos a hacer la operación, miren, menos 5 más 3 se restan porque tienen diferentes signos, la resta da 2 y se escribe el signo del mayor. Recuerden que el y a la 4 se deja exactamente igual, nos dio menos 2y a la 4. Bajamos el siguiente término, lo escribimos aquí al ladito, más 9y a la 3. Y volvemos a repetir el procedimiento. El primer término de aquí, de este dividendo parcial, entre el primer término del divisor, aquí ya lo tengo, menos 2y a la 4 sobre 2y, menos dividido entre más da menos, y 2 dividido entre 2 da 1, si quieren lo escriben, si no, no, y y se deja la misma base y se restan los exponentes, 4 menos 1, 3, es decir que aquí vamos a escribir menos y a la 3, y multiplicamos los otros dos. Recuerden que si hacemos bien las cosas, el primero siempre se nos tiene que cancelar, menos por más da menos, aquí escribo más, y a la 3 por 2y da 2, se suman los exponentes, 3 más 1, 4. Menos por menos da más, aquí escribo menos, y a la 3 por 1, y a la 3. Trazamos una línea y vamos a sumar. Siempre estos primeros se nos van a cancelar. Más 9 menos 1, recuerden que aquí hay un 1, se resta porque tienen diferente signo. La resta da 8 y se escribe el signo del mayor. Y la parte literal se deja exactamente igual. ¿Listo? Bajamos el siguiente término que es un 0, más 0. Vamos a dividir 8y a la 3 dividido entre 2y, que yo ya lo tengo aquí. Mire que este es positivo, 8 dividido entre 2 da 4, y3 dividido entre y, se restan los exponentes, da y2. Entonces aquí vamos a escribir más 4y a la 2, multiplicamos y acá le cambiamos el signo, recuerden, más por más da más, aquí escribo menos, 4 por 2 da 8, y a la 2 por y a la 3. Más por menos da menos, aquí escribo más, 4y a la 2 por 1 da lo mismo, 4y a la 2. Trazamos una línea y vamos a sumar. Siempre se nos va a cancelar, más 8 menos 8 se nos cancela. 0 más 4 pues nos va a quedar más 4y a la 2. Bajamos el siguiente término, que es más 6y. Vamos a dividir el dividendo parcial 4y a la 2 entre 2y, ya lo tengo aquí. 4 dividido entre 2 da 2, y2 dividido entre y, se restan los exponentes, queda y a la 1. Si quieren lo escribimos, si no, no. Entonces aquí vamos a colocar más 2y. Y lo vamos a multiplicar y le vamos a cambiar los signos. Más por más da más, aquí escribimos menos, 2 por 2 da 4, y por y a la 2. Más por menos da menos, aquí escribimos más, 2y por 1, 2y,
Sumamos, siempre se nos va a cancelar. 6 más 2 da 8y. Bajamos la siguiente cifra que es menos 8. ¿Listo? Y dividimos el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. 8y dividido entre 2y, ya lo he hecho aquí, miren. 8 dividido entre 2 da 4 y y entre y se cancela. Recuerden, porque queda 1 menos 1, 0, se cancela. Entonces, este más 4 lo escribimos aquí. Más por más da más, aquí escribimos menos. 4 por 2 da 8y. Más por menos da menos, aquí escribimos más. 4 por 1, 4. Trazamos, aquí se cancela siempre. Y menos 8 más 4 se restan. La resta da 4 y se le escribe el signo del mayor. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Es este polinomio de aquí. Esta es la respuesta. Y tiene un residuo, este se llama residuo, de menos 4. ¿Vale? Pausa, por favor. Vamos a aplicar lo que vimos, solucionamos el siguiente ejemplo, muchachos. Nos dan el siguiente triángulo, mírenlo. Nos están dando la base de este triángulo, esta medida de aquí, es 2x más 1, ¿listo? Y nos dan el área del triángulo, es decir, esta superficie de aquí. Y es el siguiente polinomio de 4 términos. Y nos piden calcular la altura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular esta altura? Esta es la altura. Lo que vamos a hacer es que el área del triángulo es base por altura sobre 2. Y yo sé cuál es el área, sé cuál es la base, pero me están preguntando de la altura. Entonces yo voy a despejar de esta fórmula, voy a despejar altura. Este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. 2 por el área va a ser igual a base por altura. Como me están preguntando la altura, yo sé estos dos de aquí, la base que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces la altura va a ser 2 por el área dividido entre la base. Entonces 2 por el área yo ya lo he resuelto. Recuerden que se aplica la propiedad distributiva. El 2 va a multiplicar a cada uno de los términos de aquí. Es este polinomio de aquí, 2 por el área. Para saber entonces la altura, ese 2 por el área lo vamos a dividir entre la base. La base es 2x más 1. Entonces miren que me quedó este polinomio dividido entre este polinomio. El tercer caso que vimos en el ejemplo anterior. Recuerden que es un poco complicado, lo vamos a hacer rápidamente. Cogemos el primer término del dividendo, lo dividimos entre el primer término del divisor. Ya lo tengo aquí. 8x3 dividido entre 2x, 8 dividido entre 2 da 4. Se restan los exponentes, x al cuadrado. Va a ser mi primer término del cociente de la respuesta. Este va a multiplicar a los dos y se cambian los signos. Más por más da más, aquí se escribe menos 8x a la cuadrada. Más por más da más, aquí escribo menos 4x al cuadrado por 1, da lo mismo, 4x al cuadrado. Trazamos una línea y vamos a sumar. Siempre se nos cancela esto si lo hacemos bien. Menos 4, como tienen igual signo, se suman y da menos 8. Y recuerden que la parte literal se deja igual. Bajamos el siguiente término, más 4x. Dividimos menos 8x al cuadrado entre 2x, que es el primer término del divisor. Ya lo había hecho aquí, menos 4x. Este lo va a multiplicar y aquí les cambiamos el signo. Menos por más da menos, aquí escribo más 4 por 2, 8x al cuadrado. Menos por más da menos, aquí escribo más 4x por 1, 4x. Sumamos, siempre se nos van a cancelar los primeros. Más 4 da más 8 y la parte literal se deja igual en la suma, recuerden. Bajamos el siguiente y último término que es más 4. Dividimos 8x entre 2x, el primer término, entre el primer término del divisor. Ya lo tengo aquí. 8 dividido entre 2 da 4. X entre x se cancela, recuerden. Entonces aquí voy a escribir más 4. Más por más da más, aquí escribo menos. 4 por 2 da 8x. Más por más da más, aquí escribo menos. 4 por 1, 4. Sumamos, aquí se nos da 0. Más 4 menos 4 también nos da 0. Esta entonces sería la respuesta a este trinomio. ¿Qué significa? Que la altura del triángulo es igual a este polinomio. 4x al cuadrado menos 4x más 4. ¿Listo, por favor? Listo, muchachos. Este es el último ejemplo. Es sobre la evaluación de aprendizaje. Recuerden que deben solucionar todo el taller desde el inicio hasta la última actividad. Nos dan lo siguiente, miren, nos dan el volumen de una caja y nos están pidiendo calcular esta área de aquí. ¿Sí? Entonces yo les voy a decir algo. El volumen de esta caja es igual al área por esta profundidad, que nosotros la vamos a llamar altura.
Entonces, el volumen es igual a esta área de esta cara por esta profundidad, por la altura. Entonces, yo ya sé el volumen, quiero calcular el área, que es lo que no sé, y sí conozco la altura, 5x a la 3. Entonces, yo despejo, esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, entonces el área va a ser igual al volumen dividido entre esa altura. Entonces, el volumen es 40x a la 4 menos 15x al cubo. Sobre, lo planteamos la división como una fracción, lo dividimos entre el monomio, 5x a la 3. ¿Qué caso es? Es el segundo. Entonces, cada término se va a dividir entre el monomio. ¿Sí? Y nos van a quedar dos divisiones de monomios. Entonces, recuerden, se dividen los signos, estos son positivos. 40 dividido entre 5 es 8. Se restan los exponentes, 4 menos 3, 1. Si quieren lo escriben, si no, no. Acá, menos 15 dividido entre 5 es 3. Y recuerden que x a la 3 sobre x a la 3 se restan los exponentes, da x a la 0 que se cancela. Entonces ya no se escribe. Esta sería la respuesta. ¿Qué es este 8x menos 3? Es el área de esta cara que aparece aquí. ¿Listo? Esta área es 8x menos 3. Espero que les haya servido, muchachos, esta explicación. Por favor, lo que no entiendan, me lo escriben por interno al WhatsApp y estoy presto para sus inquietudes. Muchas gracias. Chao.